Hola, buenas noches compañeros. Estamos aquí con el maestro Juan Rubén Torres Silva. Él es técnico en trabajo social, es licenciado en trabajo social, tiene la licenciatura en Derecho, es un especialista en Derecho Familiar, perito en trabajo social, tiene un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos. Este diplomado también en Trabajo Social y Práctica Docente. La experiencia laboral se ha desarrollado como trabajador social en distintas dependencias públicas. Entre ellas se encuentra la Presidencia de la República, el IMSS, INEGI, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y Poder Judicial de la Federación. El profesor actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social e imparte diversas asignaturas, entre ellas práctica regional. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le agradecemos su tiempo que nos considera para hacer esta entrevista. Y bueno, quisiéramos empezar con la pregunta: ¿cómo se originó la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores tiene su origen desde Roma, es una historia muy larga. En México tendrá más que menos unos 100 años. Empezaron anteriormente con 3 años, fue creciendo a 6 años. Actualmente para ser senador no hay ningún requisito, que es lo peor. Lamentablemente, cuando no hay un requisito, yo por ahí pugnaba en la Facultad de Derecho: ¿y por qué no pide la licenciatura en Derecho? No, porque entonces habría una discriminación. Y digo que no hay ningún requisito porque cualquier ciudadano mexicano menor de 35 años de edad puede ser senador, pero si no tiene los conocimientos que requiere la legislatura en el ámbito del derecho, bueno, pues todas las leyes están muy desfasadas. Pero vamos a darle la duda a los senadores y vamos a ver qué es lo que esperamos de ellos en este nuevo, pues casi un año que ya están funcionando juntos. ¿Cuáles son sus funciones? Aprobar leyes, dar permiso al presidente. En un momento dado, la Cámara de Senadores vienen regulando la actividad de los diplomáticos. Ellos son los que avalan, dan visto bueno a los diplomáticos, así como a los generales y así también como a aquellas personas que propone el presidente de la República. Aprueban leyes federales, tanto el presidente como la Cámara de Senadores o como la Cámara de Diputados. ¿Considera que influye dentro del rumbo político y social del país la Cámara de Senadores? Bastante. Y las decisiones que toman en ocasiones son equivocadas. Oímos aberraciones de cambiar leyes en cuestión de mejoramiento a la población, lo cual no es cierto, ¿no? Más bien lo que ellos tratan de es proteger a cierto grupo o sector del grupo de ciudadanos en la cuestión de las leyes que aprueban. Yo creo que los senadores ven el interés de particulares, no ven el interés del pueblo. Cuando en 1917 se lleva todo el constituyente, todavía no había Cámara de Senadores, era de diputados, llegaron con una unidad de cada estado. Por ejemplo, de Michoacán llevan su traje típico, venían con guaraches, y hoy en día vemos a los senadores hasta con guaruras y camionetas, ¿no? Entonces ya no ven tanto el interés del pueblo, ven intereses particulares que ellos tratan de en un estado de explotar. También es así que están modificando la ley, que donde quieren repetir, digo, ya con los que tenemos 6 años quieren otra vez 12 años, bueno, yo creo que ya vieron una mina, ya vieron ahí un ingreso extra, y dices, yo de aquí soy, aquí me quedo. Entonces sí, deberían de mejor hacer un plebiscito y decir, a ver, los diputados, senadores que no funcionan, para afuera, ¿no? Pues en su momento, como ellos estaban proponiendo hacer un recorte, como ustedes saben, son 128 senadores, tienen sus diputados, si hubiese 75, 70, ¿no? ¿Para qué queremos tanto si al tener cuentas no tienen
no hacen buenas leyes que supuestamente hacen para gente que funciona, ¿no? Lo cual no es cierto. En este caso, ¿qué cualidades debería de poseer un servidor público? Tener una preparación de una licenciatura, tener una ambición humanista y que no da intereses partidistas, porque aquí se pelean los partidos en tener el control del poder. O yo te cambio, yo te doy algo para que tú me apruebes la ley, o si no, yo te toco a uno que hizo un fraude, pero apruebe mi ley. Entonces ahí no hay una imparcialidad, más bien hay interés particular por parte de cada uno de ellos. Y lo vemos, por ejemplo, con el doctor Gordillo, ¿no? ¿Cuál fue el interés? Pues meter a la cárcel, pero mientras no tocaban a Fox o no tocaban a Calderón. Entonces, me das algo y yo te doy algo a cambio. Ya no hay esa disponibilidad de tener una visión hacia el pueblo, más bien es un interés partidista y de intereses muy particulares de cada uno de los miembros de cada partido. Es mi óptica y mi opinión muy personal. ¿Cuál es la visión del trabajo social? No hay una... Hablan de políticas sociales, pero no saben lo que es el trabajo social. Les comento rápidamente, yo ahorita estoy trabajando con unos magistrados en unos peritajes y me dijeron los magistrados, ¿y qué es el trabajo social? Por Dios, a ver, vamos a explicarte con manzanitas, ¿no? Imagínate a los senadores que vayan a una comisión de trabajo social y digan, mira, trabajo social se encarga de esto, y eso les comentaba ustedes como mis alumnos, es para que el senador estuviera a cargo de un trabajador social, no de Rosario Robles, digo, perdón, ella que sabe de cuestiones sociales. Lo mismo que yo sé del Papa, no sé nada, ¿no? Entonces yo creo que cada zapatero a tu zapato, cada uno debe estar en una función determinada. Y los senadores, perdón, pero si vemos hay muchos intereses partidistas y no vemos realmente que hay un área de cuestionamiento social y que realmente lo que hablan de una cuestión de cruzada hacia el hambre, ¿no? Pero si empezamos con los empleos, yo creo que ahí se acabaría el hambre y unos buenos sueldos. ¿Qué es el trabajo social? Híjole, el trabajo social implica un reto, implica una función, implica una participación, ¿sí? Y el trabajo social es aquella profesión que se encarga, y yo se lo decía, no de ayudar a poner alternativas de solución para resolver problemas sociales. Por último, y algo que creo que es muy significativo, nosotros como estudiantes conocemos los requisitos tanto jurídicos como políticos que una persona debe de tener para ocupar el cargo de senador en este caso. Pero usted, desde su experiencia, ¿qué cree que se necesite para llegar al cargo de senador? Un buen padrino. Un buen padrino, ser líder sindical. También, ser líder sindical, un buen padrino. Ya no importan los conocimientos, sabemos que hay muchos senadores que son ignorantes, pero que están apadrinados por políticos muy fuertes. Tenemos ahí a Peña Nieto, que tiene sus sobrinos, tenemos ahí a López Gordillo, que tiene a su concuño, o sea, aquí hay de todo. Buenos padrinos, nada más, ya no nos importa aquí el conocimiento, pero sí debe reglamentar, y eso lo decía hace rato, que tiene mínimo la primaria. Por último, profesor, y bueno, ahora sí, concluyendo, ¿usted en el ámbito de la política nunca ha visto apertura? Sí, ¿por qué? Bueno, si no, ¿por qué no? Cuando empecé a trabajar en la Presidencia de la República, trabajé en comunicación social, y a mí lo personal me dio asco la política. Porque se ven muchas cosas, se ven cosas que no salen a flote, y dices, ¿esta es la política? No soy de aquí, la verdad. Y sí, conviví con políticos en los años 80, y lo cual me quedé decepcionado de la política. Y así la política, es una cochinera. Muchísimas gracias. No, a ustedes, felicidades y sigan adelante, chicos. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones del restaurante El Cimarrón para llevar a cabo lo que es nuestra entrevista con nuestro experto en el ámbito político. Nuestro invitado es licenciado de Relaciones Internacionales, ha realizado estudios de maestría también en la carrera de Relaciones Internacionales por parte de la UNAM. Dentro de su carrera en el ámbito político, él en 1997 fue electo diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 1998 organizó el primer foro de la diversidad sexual y derechos humanos en el Distrito Federal. Propuso que se penalizara la discriminación en el Distrito Federal. Es autor de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, así como la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores en el DF.
Fue el primer diputado en México que denunció la existencia de la prostitución y la pornografía infantil y solicitó castigo a los explotadores. En el año 2000 entregó una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se prohibiera la discriminación en nuestro país. En el 2006 fue electo diputado federal de la 60ª legislatura del Congreso de la Unión de nuestro país y bueno, propuso y se aprobó en la Cámara de Diputados que se declarara el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. En el 2007 propuso la Ley Federal para la no discriminación de los derechos humanos y civiles de las personas transgéneras y transexuales. Representó a la Cámara de Diputados de México en el Par Latino, en donde promovió los derechos de la comunidad LGBT. Es un honor para mí estar en esta ocasión y tener la oportunidad de entrevistar al licenciado David Sánchez Camacho. David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. David, bueno, en primer momento te damos las gracias por esta oportunidad y bueno, entrando en materia, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia tanto en los cargos de diputado federal como asambleísta del Distrito Federal. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos cargos públicos? Bueno, pues ha sido una experiencia muy importante. Finalmente, el poder debe de ser utilizado precisamente para transformar a la sociedad, para mejorar. Hay quienes utilizan el poder pues, para nada más para llenar sus bolsillos, pero una persona que realmente quiere transformar las situaciones de la sociedad puede utilizar ese poder en beneficio de la sociedad. Cuando no se entiende eso, pues es muy complicado. Y mi propósito cuando fui diputado local y diputado federal, pues fue precisamente poner mi granito de arena para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, que para mí era muy importante. Sobre todo cuando fui diputado local, yo elegí las comisiones que tenían que ver con las personas más sensibles, que tenían más dificultades y sobre todo las personas más vulnerables, ¿no? Okay. Existe, bueno, lo que es la línea, ¿no? La línea que a veces está dentro de los grupos parlamentarios. En tu experiencia, ¿nunca recibiste línea? No, nunca recibí línea por parte de aunque tuve alguna presión. Cuando hice el primer foro de diversidad sexual, sí tuve presión por parte de mi partido político para que cancelara el foro de diversidad sexual. Pero también hay que ver que en 1998, pues, el tema era verdaderamente un tabú. Yo fui el primer diputado que lanza el tema, pone el tema en la mesa de discusión. Yo creo que para mí ha sido el mejor aportación que tuve hacia México, que el tema se abrió a la discusión. Pero sí tuve presión por parte de mi partido, una parte del PRD, claro. No todo, porque otra parte sí me apoyó, tuve presión de la Iglesia Católica, me excomulgó la Iglesia Católica, los grupos de Pro Vida fueron fuertísimos, una parte de mi familia también me presionó fuertísimo, entonces, pues, pero yo me mantuve, y eso fue por la cuestión del compromiso que uno tiene con buscar esa transformación. Bueno, vemos en tu carrera política que te has desempeñado como asambleísta y como diputado a nivel federal. ¿Por qué no una senaduría? Bueno, porque es más complicado, ¿no? Es difícil, se tiene que pelear al interior de los partidos políticos, esos espacios, y pues a veces no se tiene la fuerza suficiente, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Conocemos lo que es el mencionado chapulinazo, que se brinca de un cargo público a otro y bueno, se va reciclando. Es un ciclo que normalmente es interminable, que lleva a las figuras como Dolores Padierna dentro del PRD, Federico Dorin dentro del PAN o Emilio Gamboa del PRI, a que bueno, sean figuras que siempre están constantes en los cargos públicos, ¿no? Son delegados, son diputados, son gobernadores y después vuelven a empezar. ¿Qué piensas de la reforma política que en este caso está buscando lo que es la reelección directa de los cargos? Yo creo que es positiva, desde mi punto de vista es positivo, porque ya ahora los diputados y jefes delegacionales tienen que darle cuentas a los ciudadanos. Para mí eso es muy importante. Generalmente, yo he sido muy rebelde, yo siempre le di cuenta a los ciudadanos, no a mi partido político, y siempre he trabajado para los ciudadanos, a pesar de que mi partido político me impulsó
pues yo tenía que ver, para mí era más importante buscar la forma de mejorar las condiciones de la población, independientemente de si estaba de acuerdo o no en el partido político, ¿no? Pero yo creo que es positivo. Claro. En números, son 128 el número de senadores y 500 el número de diputados federales. ¿Qué piensas de este número? ¿Crees que son muchos? Mira, la mayoría piensa que deben de recortarse, pero yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque hay sectores que no tienen el poder suficiente para llegar a ser diputados por sí mismos. En este caso estoy hablando de las personas de la tercera edad, los indígenas, las personas LGBT. Entonces, si se quitan los nominales, porque hay una posición de que no se quiten solamente 100, sino que sean los 200 plurinominales, entonces va a haber menos posibilidad de que haya representantes de esos sectores de la población en la Cámara de Diputados. Claro. Nosotros conocemos como estudiantes los requisitos que se necesitan para llegar a ocupar el cargo tanto de senadores como de diputados. Pero desde tu experiencia y a las personas que has conocido que han integrado la legislatura contigo, ¿cuál crees que sean los requisitos para ocupar esos cargos? Bueno, pues los que establecen la ley, ¿no? Ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, ser mexicano, etcétera, etcétera. Son los requisitos para todo, ¿no? Ajá. Pero la experiencia, pues, pero desde el punto de vista debe haber otros, en este caso la capacidad y el compromiso transformador. Y yo creo que en el caso del PRD se les está olvidando eso, ¿no? El espíritu transformador que puede tener un candidato. Entonces apoyan a quien tiene la capacidad de comprar votos con despensa, ¿no? Claro. El que tiene mayor capacidad de aglutinar a gente con una despensa, pues son los que lanzan, y a veces pues no son los más idóneos, ¿no? Por eso a veces en algunas delegaciones hay algunas cuestiones de corrupción también. Yo aquí del PRD en las delegaciones solamente veo a 2 delegados más o menos que le pondría calificación aceptable, que es precisamente Tlapa, Marisela Contreras y la Miguel Hidalgo con Víctor Romo. Y bueno, ahora que mencionas, Marisela Contreras tiene un agudo problema de corrupción justamente con la Contraloría, tenía un asunto pendiente. El problema que tiene Marisela Contreras es de que pertenece a la corte del Jali. Ah, ya. Ese es el problema que tiene. Estoy casi seguro que los funcionarios que puso, que son que salió en el tema de el jefe de gobierno, el jefe de jurídico, ¿cómo se llama? No recuerdo. Pues fue destituido de manera inmediata por Marisela. Fue Marisela personalmente. Sí. Me apoya como persona y como profesionista, se me hace una persona interesante. Sí, porque hasta, si no mal recuerdo, en la Asamblea Legislativa se llevó a su juicio político, ¿no? Se solicitó que se votara para llevar a... Sí, fue una cuestión ahí, pero fue rechazada por parte de la mayoría. Inclusive los de PAN decían que cometió errores, y efectivamente ya los aceptó a nombrar a estos corruptos como jefes delegacionales. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas de las nuevas reformas electorales? Pues algunas son positivas, pero la cuestión de la reelección me parece correcta, siempre y cuando los candidatos pues estén más interesados en ver los intereses de la gente. Pero también es muy importante que los ciudadanos participen, ¿no? Que se organicen para exigir a los jefes delegacionales, ¿no? Y que no se le permita a los partidos políticos pues hacer de la suya. Claro. Y bueno, ¿y tu agenda política a futuro? Bueno, ahorita me retiré, tengo ya 4 años, me estoy dedicando al cimarrón, prácticamente, pero espero regresar el próximo año. Claro, con todo. Y pues no sé si con todo, pero pues en la política. Ahorita estoy buscando con otros compañeros de partido, pues impulsar el ingeniero Democrático para que regrese a dirigir el Partido de la Revolución Democrática, y esto, si el ingeniero regresa, pues yo me voy a reafiliar, porque ya no soy PRDista, ¿no? Pero si regresa el ingeniero, me reafilio al Partido de la Revolución Democrática, y como ciudadano, pues impulsar al ingeniero. También nos mencionaba que usted se ha dedicado en su carrera política a apoyar a los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles considera usted que son los que más apoyo necesitan? ¿O cuáles? Y yo siempre he sido los niños y las niñas siempre están en una situación de vulnerabilidad.
yo creo que son los que menos capacidad de defensa tienen, entonces el Estado debe de tener mayor interés en protegerlos, ¿no? Porque algunas personas me decían, no, pero es que no todos los niños son vulnerables, es que todos son vulnerables, en el momento que son gente muy débil, por ejemplo, pues hay que protegerlos. La mayoría de los niños que vienen de la calle, por ejemplo, salieron de sus casas por la violencia extrema que hay en sus casas. Yo en una ocasión, porque yo hacía recorridos en la noche como diputado, y ahí me metía hasta en las coladeras para platicar con los niños, y cada historia que yo me enteré, por ejemplo, te cuento una de una niña de 13 años totalmente drogada, y digo, bueno, pero ¿qué haces? ¿Por qué te sabes de drogas? La historia que me contó fue terrible, porque su padrastro la violaba todos los días a partir de los 5 años. Entonces, cuando tenía 10 años, le dijo a su mamá que la violaba a su padrastro, y la mamá la golpeó, que porque se estaba metiendo con su hombre. Entonces la golpeó terriblemente, y todo lo que hizo fue salirse, ¿no? Entonces y son de las cosas, por eso los niños creo yo que son de los más vulnerables, ¿no? Los indígenas también, ¿no? Los indígenas también son un sector vulnerable. Por último, nosotros venimos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como te informábamos. No sé qué podrías aportar hacia nuestra carrera. ¿Qué conoces de nuestra carrera como trabajadores sociales? Bueno, para mí es una carrera muy noble, muy interesante, sobre todo la cuestión de estar en contacto, sobre todo en contacto con la gente de manera directa. Yo creo que su papel es fundamental para transformar. El Instituto Cuauhtémoc Cárdenas, cuando su jefe de gobierno precisamente abrió las puertas, convocó a trabajadores sociales, a psicólogos y a sociólogos. En su grupo de trabajo, ¿no? En su grupo de trabajo, porque él quería que estos estudiantes fueran a tocar casa por casa, porque lamentablemente les mandó por el trabajo. Esa se me hizo excelente, de que iban a tocar puerta por puerta. Entonces el profesionista detectaba cuál era el problema de esa familia. Claro. Trataba de ganársela. Ese es el objetivo de la política social de Cuauhtémoc Cárdenas, que ese profesionista se diera cuenta cuál era el problema de la familia, si había violencia familiar, si había abuso sexual, etcétera, etcétera, y empezar a canalizar a los miembros de esa familia las condiciones de vida de esa familia. Lamentablemente Andrés Manuel echó abajo esa política y puso pues a gente del PRD a repartir las tarjetas de la tercera edad. Yo creo que fue un error grave de Andrés Manuel López Obrador. Falta de continuidad. Falta de continuidad, y haber despedido a todos los estudiantes profesionistas que además estaban comprometidos con esa transformación. Ojalá, yo creo que el PRD o el gobierno de izquierda que vuelve a entrar, ojalá que Mancera todavía tiene 5 años, que pudiera retomar eso, que pudiera contratar a estos estudiantes profesionistas y que puedan ir a tocar casa por casa. Se cambiaría la sociedad rapidísimo. Yo creo que en unos 12 años, por ejemplo, que pudiera llevarse esa política, y no nada más en el DF, sino a nivel nacional, sería una transformación impresionante, buscar la transformación. Por ejemplo, el programa de Enrique Peña Nieto sobre el Siname me parece verdaderamente pues no estoy muy convencido de ese programa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se les apoye por apoyar a la gente más vulnerable, en este caso a las madres solteras, que se les dé sin ningún compromiso. Yo preferiría mejor que ese dinero se utilizara en programas de prevención de embarazos no deseados, de responsabilidad paterna, porque no hay dinero que alcance. Claro. Si nada más se dedican a dar y a dar dinero sin buscar la transformación de esa familia o de esas personas, pues es que no va a haber dinero que alcance. Y no hay cambio. Y no hay cambio, además de la cosa es que las familias se toman, y precisamente el papel de los trabajadores sociales pueden ayudar a eso, pueden ayudar a la transformación de esa sociedad. Ojalá que el gobierno, pues es muy importante que en este caso los estudiantes, ustedes, pudieran organizarse y hacer una propuesta, en este caso tanto a Enrique Peña Nieto como a Mancera, pues de que retome esa política que tiene Cuauhtémoc Cárdenas, que todo ese capital humano que tiene México, que son sus estudiantes y que ya tienen elementos científicos, pues los se apliquen para transformar la sociedad. Claro. Es que es inadmisible que siendo México la 14ª potencia económica,
pues tengamos una diferencia de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y además muchos estudiantes o muchos profesionistas desempleados, ¿no? Bueno, pues hay que ocuparnos para transformar a la sociedad. Claro, pues esto sería todo. Muchísimas gracias, David. Y vamos a contar, muchas gracias, espero que les haya ayudado. Claro, gracias. Gracias. Gracias.